El mes de mayo trae un año más a Calamocha el Festival Aragón Negro, que llega en su 11ª edición. Las propuestas que se plantean en torno a este género se prolongarán hasta final de este mes y además las citas presenciales se inauguran con la exposición Colores Primarios del fotógrafo turolense Miguel Sebastián, que esta semana nos acompaña en el plató de Calamocha Noticias, así que pasamos directamente a hablar con él. Miguel, buenas tardes y bienvenido una vez más a Calamocha TV. Buenas tardes, es un verdadero placer compartir este rato con vosotros y estoy a vuestra entera disposición para trasladar lo que sea más interesante para ti y para los espectadores. Vuelve a la villa y lo hace además pues con una exposición también importante y que va calando poquito a poco desde que diera sus primeros pasos en el año 2016. ¿Qué es lo que le presenta, en este caso, al visitante de la exposición, que va a estar disponible en la Sala Lapallese? Colores Primarios es una historia humana, fundamentalmente, es una historia de resistencia, es una historia de segundas oportunidades, de terceras, de muchas oportunidades. Es la historia de un ser humano, Gabriel, una persona sin hogar, que no indigente. Eso sí me gustaría un poco introducir al abrir un poco un poco la génesis de esta exposición. Sí me gustaría un poco acotar, después de estar un año y medio con esta persona durante su trasiego y su vida, sí me gustaría notar que la sociedad etiqueta de alguna forma, injustamente, como tal sociedad, injustamente acota o etiqueta determinadas actitudes o determinadas funciones, sí. Entonces creo que no son seres humanos que no tengan comida, que no puedan vestirse, que no puedan, simplemente eligen o no vivir en la calle. Creo que es una consecuencia de años atrás. Como digo, tuve la gran suerte, porque no es fácil, de encontrar la amabilidad y la generosidad, sobre todo la extraordinaria generosidad que de forma paradójica puede tener una persona a la que la sociedad ha rechazado. Es esa paradoja lo primero que puede llamarte la atención, que una persona que ha sido rechazada por el sistema o simplemente negada o no visualizada actúe de una forma tan extraordinariamente generosa. Tenía la curiosidad extrema o la inquietud extrema como fotógrafo de saber exactamente qué es lo que hay detrás de estos seres humanos que deambulan en nuestras ciudades, sobre todo en las grandes ciudades. Esta historia tiene lugar en Granada, empieza en el año 2015, tras varios meses de aproximación por mi parte a este mundo, porque en realidad es un mundo paralelo, es un mundo paralelo que circula en las calles, en los arrabales, en las plazas. Sí, los vemos y no los vemos. Pero era difícil concebir lo que yo había pensado, o lo que a mí me parecía más interesante, que era traspasar la vida de una sola persona, no de varias, porque sí empecé de esta forma. Y me parece interesante un poco dar un poco la génesis de este trabajo, cómo empieza. Voy contactando con personas, con centros de acogida, con albergues, con comedores sociales, y voy haciendo una especie como de composición, pero no logras contactar con la empatía o con el interés, cosa que es absolutamente normal. No llegas a ese núcleo, ¿no?, de la historia que al final sí, porque son personas que se cierran, aunque tú prestes tu conversación, tu empatía, tu interés. Oye, me interesa tu vida. ¿Cómo es? ¿Cómo puede ser que esa conversación se prolongue durante unos minutos, durante media hora a lo sumo?
pero de ahí no va a pasar. ¿Cómo reaccionaban o cómo recibían a lo mejor ese interés por tu parte? Sí, es bienvenido. Es bienvenido en la mayor parte de los casos, pero pero no da más de sí. No quieren mantener. No, es una aproximación en la que tú puedes establecer un interés por ellos pueden contarte o no, de forma, bueno, más o menos... superficial. Sí, de más o menos superficial y de ahí no pasa. Tal es el caso que yo pensé que esta historia no podría hacerla o acometer esta inquietud, no podría llevarla a cabo con una sola persona, hasta que por azar, casualmente después de varios meses, como te digo, en esta especie de criba y de aproximación también a su mundo, pues conocí a Gabriel en un hogar de acogida. Me lo presentaron porque los propios encargados, las propias personas responsables ya sabían, ya me conocían de meses, había estado en aquellos lugares y sabían lo que yo estaba, lo que yo quería para esta historia. Entonces, pues mira, acaba de presentarse Gabriel, que va a entrar en un programa de desintoxicación por la grave adicción de alcohol, común en este mundo de supervivencia. Entonces, bueno, pues me presenté y surgió una empatía muy inmediata, porque él es y había sido pintor. Dijo, pues soy fotógrafo, me interesa vuestra vida, me interesa saber qué ocurrió en tu pasado, cómo es esa especie de derrumbe, ¿no? Cómo es esa especie de colapso en el que una persona acaba en la calle, vamos a ponerlo así. Él enseguida empatizó, fotografía, pintura, era una persona muy sensible, extraordinariamente, como digo, generosa, amable, y dijo, pues vente conmigo, o sea, no hay ningún problema, estás conmigo. Yo le establecí varias, no, puedes venir conmigo cuando quieras. ¿Cuánto tiempo estuviste acompañándolo? 1 año y medio. Año y medio con él. Año y medio y de forma casi diaria. O sea, mi compromiso era saber día a día, más o menos, quitando a lo mejor, pueden ser jornadas o fines de semana, pero podría establecer un régimen casi diario de lo que ocurrió en su vida durante 1 año y medio. 1 año y medio extraordinario, fascinante, porque ocurrieron muchas cosas, pese a que la rutina es algo absolutamente que marca sus días, una rutina que destroza, entre otras cosas. ¿Rutina encorsetada es con la que te encontraste, o incluso, pese a esa primera idea o percepción que se puede tener desde fuera, también tienen un día a día bastante cambiante? Sí. Y variable? Tenemos en cuenta que normalmente, por no decir en los 100% de los casos, la calle genera graves, no solo la calle, sino todo el devenir de su vida genera graves trastornos de personalidad, graves trastornos de personalidad y sobre todo psicológicos, ¿no? Tienen graves problemas de afectividad, de soledad, de adicción. Entonces, esos cambios, esa especie de noria, ¿no? que puede surgir en cada día, pues a mí me llevaba como a escenarios muy diferentes. Podían ser escenarios de plazas, podían ser escenarios de arrabales, podían ser escenarios de la noche, de escenas más violentas en algún caso, o más tranquilas. Todo eso formaba parte de mi aprendizaje. Yo aprendía de él. ¿Cómo fueron ese año y medio junto a Gabriel, y sobre todo esas situaciones que mencionaba? Podían ir desde un paseo, una estancia en una plaza habitual y tranquila, a esos momentos un poco más violentos, incluso en la noche, que también puede generar cierta controversia. En primer lugar, establecí una relación personal con él. Obviamente es una implicación personal, porque si tú quieres adherirte a una historia, si quieres adherirte a la vida de una persona, la tuya fluye.
la tuya fluye. Al principio es un camino paralelo, pero ya los caminos se cruzan. Tu vida se cruza con la suya, porque esa especie de permanencia diaria te solapas, directamente te solapas en la historia. Eso te permite, por ejemplo, en mi caso, en una de las fases que dices tú, ¿qué es lo que ocurre durante un año y medio? Él tenía un seguimiento de una terapia en un grupo, bueno, atendidas por los psicólogos, para intentar revertir esa adicción. A mí se me permitió, cosa extraordinaria y cosa que agradezco mucho, se me permitió entrar en esas terapias en las que personas con los mismos problemas, con los mismos extremos problemas, contaban en una especie de charla abierta, contaban cuál era el inicio de ese derrumbe. Pude hacer una especie como de análisis diario durante un mes y medio. Además una comparativa también de sí, porque la información, obviamente la información súper restringida y por supuesto con un compromiso de confidencialidad, ¿no? Pero eso sí me dio un conocimiento, aparte del propio conocimiento que tenía de Gabriel, de cuáles son las causas por las que una persona termina en la calle, ¿no? Pues siempre nos vamos a la infancia. En la mayor parte de los casos nos vamos a la infancia, a una especie de... La causa venía de sí, una especie de infancia, en la adolescencia, en la que traumas o sucesos o pasajes concretos derivan en una especie como no sé activan algo, ¿no? Que con el paso de los años acaba en ese declive que menciona. Es un peso que se establece, es una especie de herida que se establece por alguna causa. Esa herida se va abriendo con el tiempo, con otras circunstancias, pues relaciones, fracasos matrimoniales, o sea, una serie de circunstancias que se van juntando como una especie de puzzle en el que todos esos componentes derrumban a una persona hasta el caso de que termine en la calle. Y puedo decirte que en la calle ellos quieren vivir en la calle. O sea, no es que, porque hay albergues. O sea, claro, te encontraste con casos en los que directamente sí que te mencionaban que ellos en caso de Gabriel, Gabriel era una persona súper, extraordinariamente inteligente, con una conciencia de la individualidad muy trabajada, y pese a todos los problemas que arrastraba, ¿no? Problemas familiares, afectivos, problemas de personalidad, toda esa especie de tormenta, ¿no? que sucede durante varios años. Él era una persona extraordinariamente inteligente. Entonces, sí entendía que la libertad individual le permitía no depender del sistema que lo había rechazado. O sea, no quería entrar en comedores sociales, no quería entrar en albergues, porque entre otras cosas eran mucho más peligrosos, él me contaba. Y es mucho más peligroso dormir en ellos que no. Eso es lo que él... En fin, él lo que quería era preservar lo único que tenía, que era esa libertad extrema. Si se me permite la expresión, él tenía tenía su conciencia artística, había sido pintor, había vivido extraordinariamente bien de sus cuadros en exposiciones y venta, y ese era su oficio, aunque no pudiera llevarlo a cabo. A veces sí hacía algunas cosas, le permitían en algunos ¿Hacía centros. algún pequeño cuadro, sí, incluso para sacar cosas, algo de dinero? Pero se interesaba más por verlo que por... que no tenía la posibilidad, tampoco tenía el ánimo, ni tampoco la posibilidad de... Pero sí esa especie de conciencia creadora que puede tener como pintor, sí le permitía tener una especie de amplitud de una filosofía de vida, ¿no? Con el resto de personas anteriores a Gabriel, con las que sí que pues llegaste a hablar, a entablar conversaciones un poco más cortas, un poquito más largas, ¿en qué coincidían? ¿Qué era un denominador común que sí que con el paso del tiempo? La infancia y la adolescencia.
gran parte, aunque luego puede ser relaciones sentimentales que han tóxicas, o pérdidas de trabajo o pérdida del contacto familiar, en fin, esa especie de soledad en la que puedes crearte, pero casi todos tenían un componente que iba más allá de hace unos años, ¿no? Empezaba en la infancia, casi todos tienen una infancia y adolescencia extraordinariamente dura, bien por el estrato social que tenían, que había dificultado enormemente esa infancia, o bien simplemente por expectativas no cumplidas, o por rechazos, o no tenías por qué familias normales, de clase media, por alguna razón, pues... habían acabado también. Sí, había habido alguna especie de rechazo, de negación. En ese año y medio con Gabriel, compartiendo diferentes momentos de su día a día, ¿cuántos disparos pudiste llegar a hacer con tu cámara para luego lo que vamos a poder observar? No sé exactamente la cantidad de fotografías. Te puedo decir que estas fotografías que componen la exposición son 34. No sé exactamente, no fueron tantas, porque había muchos días que no hacías ni siquiera una fotografía. Crees que no estás haciendo fotografía, pero en realidad estás haciendo fotografía. Estás reconociendo la realidad que quieres contar. La pausa, la observación previa te permite tener una cierta intuición para que cuando las cosas que has aprendido, que has memorizado o que has compuesto con anterioridad por medio de la observación y te permite a lo mejor esperarte ese día, ¿no? ¿Cómo fue un poco el proceso de selección, Miguel, para pues llegar a 34 fotos que sin saber el total de instantáneas que llegaste a hacer, seguro que el número pasaba de los miles? Pues en este caso te digo lo siguiente, agradezco muchísimo la oportunidad que ha tenido el Festival de Aragón Negro y el Ayuntamiento de Calamocha por considerar esta exposición, porque hacía casi 9 años que no volvía a ella. 9 años. Yo edité esa historia al cabo del tiempo, al año y pico de terminarse la historia. Salieron una serie de fotografías que yo consideraba que eran las que contaban mejor lo que yo había vivido. Pero resulta que al cabo de 8 años me ha tocado revisar completamente todos los archivos, todas las fotografías, y es una especie es una especie de noria lo que ha ocurrido en esta especie de revisión, porque el recuerdo es algo muy intermitente o muy impuntual, y en cada archivo he visto cosas muy diferentes a las que yo vi. Creo que la bonanza del tiempo ha permitido que ahora vea fotografías que cuentan mucho mejor lo que yo no supe hace 9 años. Apreciar en ese primer momento. Sí, porque yo no sé si veo mejor, pero sí veo más que hace 9 años, y me ha permitido contar de una forma casi sorprendente para mí el relato de lo que estoy mucho más conforme con las fotografías. Ahora en este 2024. Sí, porque he escrito un pequeño texto, he escrito un poemario también que ya tenía escrito desde hace... En la exposición veremos un texto de entrada que creo que define bastante bien mi sorpresa y mi nuevo reconocimiento hacia esta historia. Quizás has tenido el tiempo suficiente para digerir mejor toda esa información, toda esa vivencia. Probablemente, que han hecho, pues que en este 2024, a la hora de hacer la selección o la revisión del material, pues hayas encontrado otras cosas Gabriel permanecía en el recuerdo siempre. He de decir que Gabriel murió en el año 2020. ¿Mantuviste el contacto? Sí, siempre se mantuvo el contacto, que fotográficamente ya estaba la historia, pero yo seguí desde todos los lugares en los que he estado viviendo. El teléfono siempre ha sido, ya no tuve los contactos personales, casi desaparecieron. Aún mantuve durante unos años próximos a esa finalización del trabajo, pues un contacto cuando podía viajar o acercarme a Granada, porque él sigue en Granada. Pero al cabo del tiempo solo fue un contacto telefónico. Entonces, como digo, Gabriel falleció en plena pandemia, en un pabellón que
que el ayuntamiento habilitó para todas las personas sin hogar, en aquella especie de desconocimiento que había en aquella llegada de la pandemia. Sí, porque realmente nadie sabía exactamente por dónde iba esta pandemia, ¿no? Y qué recorrido iba a tener o cómo afrontarla. Murió, como digo, no sé si exactamente durante una noche o durante dos, porque creo que estuvo un par de días sin que se supiese de su fallecimiento en algún lugar de ese pabellón. Y como digo, Gabriel ha estado en forma de recuerdo durante todo este tiempo, pero fotográficamente no había vuelto a él. Claro. Entonces esa convergencia que he tenido ahora la suerte de afrontar de nuevo ha sido muy especial, muy emocionante. Y ha habido vemos que parece que también te emocionas un poco, Miguel. Sí, porque fue un trabajo muy personal, extraordinariamente personal. Le debo mucho por la sabiduría que obtuve. Crecí como persona, crecí como fotógrafo. Pude entender la condición humana en su sentido más amplio, en su sentido más extremo. Pude entender, tuve la suerte de compartir la filosofía, la amabilidad y la generosidad de una persona. Y creo que al menos he intentado contar esas vivencias en esta exposición. Una amabilidad, en este caso por parte de Gabriel, en el caso también de otros de sus compañeros, sí, pues también con esas conversaciones un poquito más reducidas, que se encontraban y se enfrentaban también a la parte de la sociedad de la que de una forma u otra había, o parece que habían dejado de formar parte. ¿Cómo encuentras, porque al final el tema es un tema que por desgracia no ha caducado, que continúa estando vigente, sí, por lo tanto la exposición es atemporal, allá donde las haya? Es universal, porque en cualquier lugar, en Los Ángeles, en Londres, en Madrid, en cualquier parte del mundo, estos componentes, estas condiciones humanas se repiten, estos fracasos, estos derrumbes de vidas se repiten. Siguen siendo invisibles para la sociedad y sobre todo cuando estabas con Gabriel notabas esa sí, sensación, ¿no? Esa sí, porque situación por ejemplo el estigma desaparecidos. El estigma por ejemplo de la adicción al alcohol, hasta que no estés con ellos no entiendes que el alcohol es simplemente una forma más, o una forma, quizás la única forma que tienen al alcance de no ser conscientes de la realidad que están viviendo. El alcohol inhibe de esa realidad, hace que lo que estás viviendo tenga otra forma y otra inconsciencia, por así decirlo. Entonces a veces sea necesario, porque puede ser que un día te derrumbes, te caigas al suelo y no seas capaz de moverte anímicamente y físicamente, no seas capaz de moverte. Entonces el alcohol te permite esa especie de resolución en la que tú simplemente, cuando tu conciencia quiera, puedas levantarte, puedas dar un paso más hasta el siguiente banco, hasta la siguiente plaza, ¿no? hasta que llegue la noche, y poder acallar esas voces que él decía, ¿no? Que ese pasado, esos días no vividos, esos demonios, esos fantasmas. Sí, y decía que tiene que ver con el título de la exposición, porque ahora a colación de esta especie de pasajes que él tenía en las noches, después de todo el día y después de meses, pues esas voces se repetían, ¿no? Los colores primarios. El alcohol a veces te permite no pensar en que, o dejar de pensar que nadie merece esto, aunque sea algo decidido. Él decía que oía voces, evidentemente los trastornos mentales y emocionales campan a sus anchas porque tienen el cultivo más amplio para hacerlo. Y él decía que a veces, cuando callaban, él imaginaba
él imaginaba cuadros, imaginaba figuras, imaginaba mezclar colores primarios, tonalidades, ¿no? Sin duda una línea, un eje conductor, un hilo conductor de esta exposición que encaja perfectamente con ese género negro que sin duda, bueno, pues está proyectando y dando mayor visibilidad, en este caso el Festival Aragón Negro. Decíamos 11ª edición. Mencionabas si hacías alusión a, bueno, pues ese reencuentro que ha supuesto el fan, en este caso con la exposición Colores Primarios, pero además también ha habido esa renovación de instantáneas, ¿no? Por lo que mencionabas que has tenido que He revisado completamente la exposición que hice hace 9 años. He encontrado fotografías que cuentan y que creo que exploran de una forma quizá incluso más poética, porque, si se me permite la expresión, Gabriel hacía de su vida diaria un acto poético extremo. La poesía no es algo que se escriba, que lo es, pero la poesía es una actitud, ¿no? Es una necesidad vital en la que tú necesitas transformar la realidad, necesitas doblar la realidad de alguna forma, negarla o transformarla, o darle una significación diferente a lo que los demás ven, para hacerla un poco a tu modo, a tu forma. Entonces él cada día, en una especie de acto poético extremo, porque lo era, él vivía de esa forma, bien por su condición creadora, bien por su personalidad, bien por su sabiduría. Hacía de cada día un acto poético, hacía de cada día un día de resistencia, un día de supervivencia. Además, yo creo que es importante dejar constancia que no solo Gabriel va a estar hasta final de este mes aquí en Calamocha, en la sala José Lavallese, sino que también se está moviendo por todos los sitios que cuenta el fan con sede, porque, bueno, pues una de las instantáneas de las fotografías, si no me equivoco, es la que da ilustración al cartel anunciador del fan. Cosa que ha sido creo que Gabriel estaría extraordinariamente feliz y muy contento de que una de las fotografías que hicimos en una de las... estuve en algún piso, ¿no?, de acogida, pues hicimos una fotografía que el fan ha tenido a bien. ¿Qué refleja esa fotografía? ¿Qué representa un poco, qué transmite, en este caso, pues para el autor de la fotografía? Pues es una fotografía, es que, claro, habría que verla, ¿no? No podría contar una fotografía sin tenerla... Sí, pero ¿no? Es una fotografía en la que hay un reflejo. Él tenía en su cuarto un cuadro un cuadro de espejo en los que está dibujada el contorno de Marilyn Monroe. Era una persona que seguía siendo bastante coqueto, en ese sentido, y se quedaba siempre se quedaba mirándola, y esa especie de doble reflejo se funde su cara con la suya. Entonces, pues, esa especie de dualidad, esa especie de como de simbiosis, por así decirlo, ¿no?, o de ambigüedad que crea esa fotografía, consideraron, el director Juan Bolea consideró que encajaba muy bien con el título, ¿no?, con la temática de este año, que es mentira, verdad y posverdad, ¿no? Entonces, esa especie de fusión de dos identidades en las que, bueno, no sabes exactamente cuál es cuál, quién es quién, quién es más verdad o quién es más quién destaca o quién subyace dentro de cada quien, ¿no? Pues es una fotografía que creo que, a mi entender, creo que encajaba muy bien con ese tema. Pues Miguel, yo creo que con el detalle concreto de esa renovación de parte de las fotos que contiene esta muestra, que, como decimos, prolongándose hasta final de este mes de mayo, va a estar aquí disponible en Calamocha, en horario también, pues, de esa biblioteca que es la opción para acceder a la sala José Lavallese. Nos vamos a quedar y también animamos e invitamos, en este caso, bueno, pues a los espectadores que a lo mejor en su momento, ya en el 16, pudieron ver esos primeros pasos de Colores Primarios, pues a que se acerquen y que vayan redescubriendo, en este caso, la muestra. Invitar no solo a este viernes, que es cuando se inaugura, sino más adelante, pues probablemente también haremos alguna visita guiada y un poco, pues bueno, a disposición del ayuntamiento para que las personas que sientan interés
puedan contar un poco con la idea del autor o con el testimonio. Con la palabra, sin duda, Sí. y la transmisión de toda esa información que pudiste recoger. Pues ahora sí, Miguel Sebastián, fotógrafo y además, bueno, pues autor de esta exposición, Colores Primarios, gracias por estar con nosotros esta semana en Calamocha Noticias. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer compartir este tiempo y como siempre, muy agradecido. Gracias.